tardes. En la tarde hoy vamos a presentar los medios de transporte de carga. El transporte terrestre carga, moviliza materias primas y bienes medios principales por carretera, camiones, furgones para entregas de puerta a puerta, distribución regional, ferroviaria, terrestre, carga para grandes volúmenes y distancias largas. Tipos de camiones y furgones. Existen los camiones C2, C3 y tenencia. ¿Qué es importante tener en cuenta en este tipo? Esto que hay que saber ubicar. Entonces, el tipo de carga, primero se debe ubicar los carros para saber cuántas estivas le caen. Ejemplo, al primer carro posiblemente sea un carro que nos conviene para hacer un cross-docking, una entrega de puerta a puerta, donde posiblemente lo podemos enviar a granel y con estivas plásticas o con pales plásticos. Pues. Tercero, el 2 pues ya es un furgón, un camión un poco más robusto, más grande, de 3 ejes, en el cual pueden caber de 8 a 10 pallets y su capacidad de tonelaje también incrementa. Esto es fundamental tenerlo en cuenta ya que las reglas de Colombia nos piden que los camiones pasen por unas básculas dentro de su transcurso de la carretera. Por ende, la persona al ubicar, tanto a la empresa como el conductor deben de ser muy conscientes de eso para no inferir en cobros o en sanciones que pueden ser tanto para el conductor como para la misma empresa o partes. También existen otros camiones más robustos ahí para allá de 3 ejes que deben de ser de más lo mismo, más capacidad y camiones frigoríficos de cuartos fríos, de camión de rígido de cuartos. Cada uno de estos incrementa un poco más su capacidad y es por la capacidad en tonelaje que debemos de manejar, ¿cierto? Entonces, también tenemos de tener en cuenta, además del tonelaje que debemos de llevar dentro de una carga, el tipo de carga. Ejemplo, yo para llevar comida, muy posiblemente requiero un carro con refrigeración. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta antes de comenzar a cargarlo? La persona encargada de solicitarle a la compañía, a la otra empresa, ese vehículo que tenga refrigeración, que esté aseado, que cumpla con todos los requerimientos que la persona posiblemente que maneja, que tenga el curso de manipulación, que es. Y que obviamente que ese carro al encenderlo, pues obviamente tenga la refrigeración correspondiente. Por eso se van a utilizar diferentes tipos de medios. Entonces van a colocar los aparatos para detectar a qué temperatura se empieza la carga y a qué temperatura también se descarga ese vehículo. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el tipo de cargas peligrosas que tienen que llevar unos pictogramas. Y los pictogramas, por ejemplo, en mercancías peligrosas, deben de tener rombos de color negro cuando son para los camiones. Cuando son para la mercancía, los pictogramas llevan de color rojo. En muchas ocasiones nos confundimos en eso porque si bien para su carga pueda que no signifique que sean peligrosos, para descargarse sí. Tampoco se pueden cargar en las sustancias peligrosas componentes que puedan ser reactivos el uno con el otro. Por eso deben de tener algunas, alguna separación o se deben de mandar simplemente en otro vehículo para no generar ninguna afectación ni en las personas, ni en la propia carga, ni mucho menos en el conductor, ni nada de eso. ¿Qué más podemos decir de los tipos de carga? Cargas a granel, entonces hay cargas que se pueden enviar a granel, que se carga a piso muchas veces sin paleta o estiva,
pero que también hay que mirar qué carga es, porque podemos echar unos juguetes, pero no podemos realizar ese cargue de mercancía como, vuelvo y digo, alimentos o algunas cosas así. Seguimos con los tractocamiones. Los tractocamiones también tienen una capacidad de carga, de tonelaje. Vemos que tienen 3 ruedas, 4 ruedas, 5 ruedas. ¿Y por qué? Por la capacidad que va a requerir su tonelaje. Pero también hay furgones que tienen, son furgones que tienen de 12, unos furgones que tienen unos contenedores un poco más pequeños y otros más grandes. ¿Qué significa eso? Que podemos cargar, por ejemplo, un mismo tracto camión con dos contenedores, por ejemplo, en el área de los químicos, para discrepar los químicos y que no generen ninguna reactividad. ¿Qué podemos decir? Lo mismo, que si son refrigerados o si no, el camión cuando se carga debemos de ser muy eh, específicos en lo que hacemos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de cargas o por ejemplo los narcotraficantes utilizan los tractocamiones para desplazar sus mercancías también. Entonces, esos tractocamiones tienen unas ondulaciones. Los más grandes son de 22 ondulaciones, de 42 ondulaciones, y los más pequeños de los contenedores deben tener 20 ondulaciones. ¿Cómo también vamos a hacer esa medición? Con un metro. Entonces, lo más recomendado en una empresa son tener un metro. Esas ondulaciones no pueden tener ni soldaduras, ni enmendaduras. El techo tiene que ser a la superficie. Si observamos, las puertas también deben de tener unas especificaciones. Si observamos cualquier cosa de eso, debemos de dar aviso a la empresa. Porque también al momento de abrirlo, debe tener el sello que sea el sello que es, el precinto que sea, el tipo de precinto que es, el contenedor tiene un número de contenedor con el cual sale del embarque allá hacia acá y debemos de eso. La placa del vehículo debe conducir, el conductor debe conducir para evitarnos todos esos requerimientos que puedan surgir dentro de una compañía. Entonces, si por ejemplo abrimos un contenedor que el precinto no era y ese contenedor llega contaminado con sustancias como de narcotráfico, de armas o de trato de personas, para la responsabilidad recaerá muy posiblemente sobre el operario y así seguirá escalando hasta llegar a las personas administrativas o delegadas de la empresa. Claro, todos pues tiene que haberse un proceso legal en lo que la empresa no quiere incurrir. Por eso se capacita a los personal para que detecten esas cosas. ¿Qué más podemos decir en esa área? Que también deben de cumplir con unos pictogramas, en ejemplo, por ejemplo, los que decía una compañera, los camiones cisternas, los camiones deben de tener unos pictogramas, como ya lo mencionaba, de rombos negros que no pueden circular con ciertas características que deben circular por por Colombia bajo reglamentos de ley. Seguimos con el avión. Los aviones más utilizados, por ejemplo, en esta área del centro del país para enviar mercancía, acá en Bogotá o en Cundinamarca, es las flores. Las flores en los meses de San Valentín o de Madre envían gran cantidad de tonelaje de, de, de flores a Estados Unidos. También hay envíos a Rusia, a Japón, a casi todas las partes del mundo y que significan gran parte del PIB, Producto Interno de Colombia, y que claro, obviamente para la economía de Cundinamarca es muy importante. Y eso también tienen que tener, desde que salen de acá con los camiones, unas temperaturas muy bajas, y eso. También, por ejemplo, en el área donde me desempeño, que es de químicos en este momento, las pinturas están teniendo que enviarse en avión debido a la crisis que hay de guerra entre Siria, Irán
y Estados Unidos. Esa parte ahí está totalmente, digamos que clausurada, ¿no? Marítimamente, debido a eso no se están pudiendo manejar los buques. Por eso se envían las pinturas, un ejemplo en este momento, a vía aérea, que dificulta un poco. Y como ya lo expresaba la profesora, no se pueden manejar las mismas cantidades de tonelaje. Por eso hay muchos contenedores represados en este momento en, en el país de origen, que cuando empiecen a llegar, Dios quiera, a Colombia, pues también va a significar una gran carga laboral para las personas. Pero se puede decir que también es muy rápido lo que ya expresaba la profesora y por eso también nos conviene. Los buques. En los buques también debemos de ser muy cuidadosos porque pues ahí vienen todos los contenedores, tienen su numeración, su precinto con el cual se identifica y todas las especificaciones que cuántas pales contiene, qué tipo de mercancía contiene, cuánta cantidad, como ya lo expresaba la profesora. En esta parte, pues acá en la parte del centro no los vemos llegar así como los observan en la costa, pero sí tenemos gran contacto con los contenedores y con el desplazamiento de ellos acá en la parte de esto. El ferrocarril, ese ferrocarril en Colombia y en el mundo se utiliza mucho para transportar lo que es el carbón. En Colombia el presidente saliente propuso ese medio de transporte para agilizar las cargas, que creo yo que podría ser por las carreteras que tiene Colombia, a pesar de que el ferrocarril que tenemos es muy lento y anda a 20 o 30 kilómetros por hora, creo, podría ser una gran alternativa, ya que las carreteras de nosotros muchas veces o están con derrumbes o hay paros o una cosa o la otra o las guerrillas. Entonces puede llegar a ser para mí un gran medio de transporte que puede agilizar las cosas. Entonces, cada uno pues obviamente mira desde su perspectiva lo que es. O también pues se pueden adoptar otras alternativas que ese ferrocarril pues ande más rápido en Colombia y pues evolucione más al ritmo que va el mundo, claro está, para que sea un buen tipo de esto, que lleguen más rápido las cargas y descongestionar mucho más las carreteras de nuestro país. Muchas gracias, espero que esto pues haya servido y que mi trabajo pues sea bien visto.